buenos días. Es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes que se presenta bastante calurosa a esta hora con 24 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a repasar rápidamente el pronóstico del tiempo para las próximas horas que viene de calor. Recordemos que además está vigente una ola de calor para el litoral y centro norte del país. Para hoy, para Montevideo y el área metropolitana, la máxima va a ser de 31 grados. Disfruten del sol porque después se viene inestabilidad. La mínima fue de 21, ya la superamos, se siente el calor y hay bastante humedad. Mañana sábado, comenzando el fin de semana, bueno, vean ustedes que avanza la nubosidad sobre Montevideo. No están previstas precipitaciones, las temperaturas extremas se van a ir moderando. 21, 28 para el área metropolitana. ¿Qué pasa el domingo? Se viene la lluvia, las temperaturas 20 y 26 para esa jornada. Bueno, lluvias y tormentas es el pronóstico de Inumet para el domingo. Igual hay que seguir cuidándose del calor por esta ola de calor que abarca gran parte del territorio nacional. Vamos con algunos temas que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana. Varios de ellos tienen que ver con designaciones y así hay en el Ministerio de Salud Pública que la ministra designada, Cristina Lustemer, dio a conocer quienes la acompañarán en su futura cartera. Vamos a decir que ya fueron, además de los ya designados, que ya fueron conocidos, se suma la médica Fernanda Nosar, directora general de salud. ENASE estará encabezado por el doctor Álvaro Danza y el también médico Federico Martiarena como gerente general, y el economista y exministro de Salud, Daniel Olesker, como vicepresidente, y también estará Marcela Cuadrado. También van a seguir trabajando en lo que tiene que ver con el futuro equipo del MIDES, porque en una jornada que coincide con el 85 aniversario del nacimiento del expresidente Tabaré Vázquez, el futuro gabinete del Ministerio de Desarrollo Social realiza en esta jornada una jornada, valga la redundancia, de trabajo de su futuro gabinete. La actividad es a partir de las 4 de la tarde en el Club Progreso. También hablando de designaciones, esta vez en el Ministerio del Interior, se confirma quién va a estar a cargo de la Policía Nacional. Se mantiene en el cargo José Azambulla, quien es director actual de la Policía Nacional, y se mantiene en su cargo, como decíamos, en lo que es uno de los nombramientos que trascendió del Ministerio del Interior. Vamos ahora a lo que pasó ayer frente a Torre Ejecutiva. Finalmente, el Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOUS, entregó una carta al presidente de la República, también al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, para que no firmen el contrato del proyecto Neptuno, esa planta potabilizadora que se quiere instalar en el departamento de San José. El ministro de Ambiente confirmó que se va a firmar de cualquier manera ese contrato, y en la reunión de transición entre el actual secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el designado, el futuro Alejandro Sánchez, futuro ministro, secretario de Presidencia, el tema estuvo sobre la mesa. En el ámbito internacional nos vamos a Medio Oriente porque, el cese al fuego está ahí como supeditado tras las acusaciones israelíes de que Hamás está incumpliendo lo pactado en torno a una lista de palestinos que serían liberados. Vamos a ver qué pasa en estas horas con respecto a este tema. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a hablar de la situación en Venezuela. Estaremos recibiendo al politólogo Omar Fuentes, que se ha especializado en el tema de Venezuela, desde lo que es la presidencia de Hugo Chávez hasta la actualidad. Con una mirada un poquito más larga sobre el país caribeño, Omar Fuentes va a estar 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBDTransport para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que camino de Los Hormigueros, desde Félix Buxareo hasta Alejandro Chucarro, el corte será hasta las 13 horas. Guaná, desde Jackson hasta Eduardo Acevedo, no se va a poder circular hasta las 5 de la tarde. Y Libres, entre Pando y San Martín, el corte será hasta las 5 de la tarde, pero que por trabajos de saneamiento se va a extender hasta el 31 de enero.
Mucho trabajo hubo en las últimas horas en las distintas carteras de la próxima administración. Y nos vamos a detener en salud pública porque la ministra designada, Cristina Lusttember, designó quienes la acompañarán en lo que va a ser las futuras direcciones del Ministerio de Salud. Se trata de 11 cargos que se dieron a conocer dentro y fuera de la estructura del ministerio, de los cuales 6 serán ocupados por mujeres. El ministerio, encabezado por Cristina Lusttember y Leonel Brioso, tendrá al trabajador social y analista en Administración y Contabilidad Rodrigo Márquez como director general de Secretaría. Márquez tiene un máster en Business y Administración y otro en Transformación Digital y Desarrollo y ha realizado posgrados en Políticas Públicas y Recursos Humanos. La directora general del Sistema Nacional de Salud y presidenta de la Junta Nacional será la economista Gabriela Pradere, profesional que formó parte de los equipos técnicos del ministerio que diseñaron e implementaron el Sistema Nacional Integrado de Salud y que desde 2010 trabaja como directora de evaluación y monitoreo del personal de salud en el ministerio. La doctora en medicina y especialista en ginecología Fernanda Nosar será directora general de la salud, luego de ser directora del Hospital de la Mujer del Pereira Rosell y presidenta de la Regional Montevideo del Colegio Médico. Gilberto Ríos, doctor en medicina especializado en políticas y gestión de la sanidad, será por su parte subdirector general de salud. Por su parte, Zaida Arteta, médica especializada en enfermedades infecciosas, docente de la UDELAR y expresidenta del Sindicato Médico del Uruguay, será directora general de coordinación. La ingeniera química con formación de posgrado en transformación organizacional y sistemas integrados, Silvia Belvisi, será la directora general de fiscalización y Andrea Rivero, licenciada en enfermería y magíster en dirección de salud, será la subdirectora. El equipo de ACE estará liderado por Álvaro Danza, médico especializado y docente grado 5 de la UDELAR, mientras que el vicepresidente será el economista Daniel Olesker, exministro de Salud Pública y de Desarrollo Social. Para finalizar, la médica familiar y comunitaria y expresidenta de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar, Marcela Cuadrado, será la vocal de ACE y Federico Martirena, médico especializado en gestión de la salud, será el gerente general. Y la ministra de Salud designada, Cristina Lusttember, valoró la formación técnica, profesional y también el conocimiento de cada área de las personas que han sido designadas para la futura administración. Además, dijo que a partir del 1 de marzo se anunciarán medidas para los primeros 90 días, medidas claves que tienen que ver, entre otras cosas, con varios compromisos que asumió el Frente Amplio, que van desde el acceso a medicamentos y también la disminución de tiempos de espera en los médicos. A partir del 1 de marzo vamos a comunicar cuando sea después de asumir, y creo que será el 5 de marzo a partir de ahí, algunas medidas para los primeros 90 días y después hay otras áreas que también van a tener que tener un aval presupuestal, entonces tenemos todo el año, este año 2025, para tener el respaldo del diseño de un presupuesto. Pero sí tenemos con claridad que algunas medidas en los compromisos que tiene el Frente Amplio y que lo anunciamos en campaña, tiene que ver con la accesibilidad a los medicamentos. Personas que tienen quizás ingresos bajos, tener una carga de 10, 12 medicamentos se hace muy costosa, entonces estamos viendo dónde están las dificultades en la accesibilidad de medicamentos. Después tenemos otro tema que es complejo, que es multicausal, pero no lo podemos eludir, que es los tiempos de espera. Los tiempos de espera en especialistas o también, a mí estos días se me han acercado personas que de verdad tienen dificultades en los tiempos de espera quirúrgicos. Hay cosas que van a requerir financiamiento y hay otras cosas que, como lo que significa que los usuarios de ACE también se integren en el Seguro Nacional de Salud, las iremos valorando como una prioridad. Lo que sí tenemos como prioridad es que había cambios a nivel de la coalición, se hacía el cálculo de lo que recibe hoy en día por presupuesto nacional con lo que recibiría por esa cápita eventualmente, no habría cambio. Bueno, Adrián, todas esas cosas pueden haber dos lecturas, nosotros vamos a tratar de tomar, y justamente es una de las razones también para que el economista Daniel Olesker esté formando este equipo, porque lo hemos hablado mucho con el presidente propuesto, el doctor Álvaro Danza, y con Marcela Cuadrado, que sí queremos que hace de un salto de calidad y también queremos que los prestadores, a nosotros lo que nos interesa es que la gente tenga la mejor calidad de atención con un derecho tan sustantivo que es el derecho a la salud.
Quien ocupará la presidencia de ACE, Álvaro Danza, dijo que esta administración, este gobierno, va a dejar una deuda con empresas proveedoras de ese organismo 10 veces mayor que la que dejó el gobierno anterior. Discrepó con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, quien dijo que los montos son similares y estimó que la deuda actual se acerca a los 100 millones de dólares. Las cifras que nosotros manejamos es de una diferencia sustancial entre lo que cerró en el año 2019, finalizado el gobierno del Frente Amplio, y lo que va a cerrar ahora. La cifra oficial era de 378 millones de pesos en el año 2019 y ahora está en el entorno de los 4.500 millones de pesos. O sea que la diferencia a priori parece muy significativa y eso no suscribe lo que señaló la ministra Rando. ¿Cuánto condiciona? Y bueno, en primer lugar vamos efectivamente a contrastar con la realidad cuál es esa cifra al día 28 de febrero, que todavía no ocurrió, y eso va a condicionar porque lo primero que va a haber que hacer es trabajar con los proveedores, que son con los que se adeuda, para acortar esas diferencias y para que sigan proveyendo al Estado, a la Administración de Servicios de Salud del Estado, de los servicios, porque obviamente son necesarios, tanto medicamentos, insumos, diversas empresas de limpieza, conserjería y demás. Danza dijo que la futura gestión de ACE priorizará algunos aspectos que viene destacando la ministra de Salud Pública designada, Cristina Lustenberg. El problema de la falta de medicamentos en algunas localidades o en muchas localidades, el problema de las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas y para la atención con diversos especialistas, los problemas de salud mental, naturalmente, y los problemas de infancia. Yo diría en forma muy sintética que esas son las principales cuestiones a considerar en los primeros días que asumamos el gobierno. Y ahora seguimos con temas de transición y nos vamos directamente a donde se está desarrollando parte de esa transición y es la Plaza Alemania. En ese edificio está nuestro compañero Eduardo Delgado. Eduardo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Pilar, así es, aquí estamos en el lugar elegido por el presidente electo Yamandu Orsi y su equipo más cercano del gobierno para este proceso de transición de cara a su asunción el futuro 1 de marzo. Y como ha sido normal durante todos estos días, varias reuniones y encuentros previstos en este lugar, entre ellos uno a las 13 horas con las autoridades próximas del Ministerio de Turismo, que analizarán justamente las políticas, las medidas que esperan tomar desde que asuman el próximo 1 de marzo. Pero antes de eso, a las 11 horas, habrá la primera reunión de transición entre las autoridades actuales y las entrantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Esto ocurrirá en la misma sede del Ministerio, encabezada por el jerarca actual de esa Secretaría de Estado, estamos hablando de José Luis Falero, y quien asumirá la legisladora Lucía Echeverri. Un ministerio considerado fundamental por la obra pública, justamente, bueno, así lo fue en este periodo de gobierno y así se prevé que será en el próximo. También habrá una reunión hoy a partir de las 16 horas de trabajo que se prevé bastante extensa a nivel del Ministerio de Desarrollo Social. Será en la sala Tabaré Vázquez del Club Progreso en el barrio de La Teja. Justamente hoy esta fecha coincide con el aniversario 85 del nacimiento del expresidente Tabaré Vázquez. En esa ocasión está previsto que al finalizar la reunión haya una conferencia de prensa segura del ministro designado. Estamos hablando del actual legislador del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, quien sustituirá al actual jerarca Alejandro Ciarra. Ayer, recordar, hubo una importante reunión en la Torre Ejecutiva entre el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y quien lo sustituirá, Alejandro Sánchez. Uno de los temas que se analizó es el proyecto Arasatí. Las diferencias son conocidas entre el proyecto que maneja el Poder Ejecutivo y los cuestionamientos que hay de parte del Frente Amplio. Se intentó avanzar en un cierto consenso al respecto. Escuchamos y vemos parte de lo que dijo Alejandro Sánchez ayer. Nosotros hemos sido críticos con el proyecto en varios aspectos, en lo que tiene que ver con la toma, en lo que tiene que ver con algunas opiniones sobre los impactos ambientales y otras cuestiones. Y lo que estamos haciendo con el gobierno actual es actualizando información, en donde lo que tuvimos es una muy buena reunión, en donde se nos proporcionó más información, más elementos y algunas alternativas que podrían tener el proyecto en base a este diálogo que estamos construyendo para ver si eso implica o posibilita levantar las observaciones que nosotros tenemos. Pero nosotros hemos sido claros
en la reunión que hemos tenido, y el gobierno actual lo sabe y ustedes también, nosotros tenemos una posición y nosotros comenzamos a gobernar el 1 de marzo y el gobierno actual gobierna hasta el 28 de febrero. Son alternativas al proyecto, es decir, el proyecto tiene modificaciones, tiene varios aspectos. Hay aspectos que tienen que ver con el polder, hay aspectos que tienen que ver con la toma, hay aspectos que tienen que ver con la gestión, hay aspectos que tienen que ver con el modelo de negocio. Para decir algunos de los que nosotros hemos cuestionado, de alguna manera, bueno, hoy se nos presentó información y algunas propuestas que podían modificar algunos de esos aspectos, los vamos a analizar, los vamos a estudiar. Bueno, los plazos son exiguos, obviamente, y eso también genera dificultades, porque nosotros creemos que el Uruguay necesita tener un buen diálogo y una buena discusión del país de las infraestructuras, nada más ni nada menos de garantizar el agua potable para la población. Y eso tiene que ver, no se puede hacer a la carrera ni rápidamente. Pero bueno, nosotros recibimos ahora algunas propuestas que las vamos a analizar. Recordar, Pilar, que ayer terminó el proceso de intervención de cataratas, en este caso en el ojo izquierdo, el presidente electo Yamandu Orsi, y que desde su equipo informaron que no hubo ninguna complicación, que el proceso fue satisfactorio, por lo que se prevé que en los próximos días, muy posiblemente desde la próxima semana, retorne a sus actividades aquí en el edificio Plaza Alemania para mantener diferentes encuentros con las autoridades que asumirán desde el próximo 1 de marzo junto a él el Poder Ejecutivo. Gracias, Eduardo. Y vamos a seguir en tema porque recién mencionaste a la ministra designada de Transporte y Obras Públicas que ayer se reunió con representantes del sindicato ferroviario. El presidente del colectivo, Washington Sánchez, le presentó propuestas para fortalecer el servicio de pasajeros y advirtió que AFE pende de un hilo, así lo dijo, por falta de equipamiento y también de personal. Hay un pasaje de 120 trabajadores de la Administración de Ferrocarriles al Estado a la DNTF, Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, que quedó estancado ahora en esta etapa de transición. Diferentes reformas que llevó adelante el gobierno actual y también los anteriores han dejado a AFE hoy en día con 68 trabajadores, 3 mecánicos para atender todo el servicio pasajero, o sea que AFE necesita un ingreso de personal rápido y reponer coches motores. Lo primero es tratar de aprovechar la infraestructura del ferrocarril central para poner allí un servicio de pasajeros eficiente en el área metropolitana, reforzar el servicio de pasajeros que tiene AFE, toda la problemática que hemos vivido en estos días con el incendio de un coche motor, hay que reponer una flota nueva para la Administración de Ferrocarriles del Estado y bueno, y también algunas conexiones que tienen que ver con desarrollar en el área metropolitana el servicio de pasajeros, por ejemplo, entre 25 de agosto y San José, que es un tramo de 35 kilómetros que habría que conectar con el ferrocarril central, y también una propuesta alternativa al tranvía de la costa, que es un poco más modesta, por así decir, que es la recuperación de un tramo de vía de la línea Rocha y su conexión con el ferrocarril central. Seguimos ahora con otro ministerio porque la Confederación de Sindicatos Industriales le planteó a la designada ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, conformar un ámbito de negociación sobre el desarrollo productivo y la industria nacional. La Confederación Sindical también propuso la creación de un fondo industrial. Para nosotros estamos reivindicando vía ley un fondo industrial que tenga el 1% de aporte patronal, el 0,5% de aporte de las y los trabajadores. Con ese fondo industrial, dos cuestiones muy importantes. La primera, elaborar proyectos, elaborar diagnósticos que ayuden al desarrollo industrial y también un apalancamiento, por ejemplo, cuando vamos al seguro de desempleo por cierre o reestructura, complementar el 100% del seguro de desempleo con una contrapartida obligatoria. No es que gané lo mismo que trabajando estando tomando mate, no, que te formes profesionalmente para la industria de nuevo tipo, o sea, para donde consensuemos que tengamos que ir. Eso es fundamental, la formación profesional. Muchas de estas definiciones dependen de un ministerio importante como es el Ministerio de Economía, se piensa reunir con Odone y qué expectativas le genera el futuro ministro. Bueno, nosotros seguramente pedamos reunión también con Odone, vamos a hacerlo con el ministro de Ganadería, con Relaciones Exteriores y también con Economía. A ver, generalmente, y esto hay que ser honesto intelectualmente, hemos tenido diferencias con los ministerios de Economía de los diferentes gobiernos porque le toca el papel del malo de la película, ¿no? El retasear recursos, a veces con razón, a veces no tanto. Para nosotros, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la macroeconomía, con el valor del dólar, hay que mirarlo, hay que tener un equilibrio y no dejarlo que se planche o se deprecie como pasó en estos años. Eso perjudica la producción nacional.
La Corte Electoral recibió la resolución del Partido Nacional tomada en el mes de junio para inhabilitar a dos integrantes de esa colectividad. Estamos hablando del exintendente Pablo Caram y la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos para candidatearse bajo ese lema. La exdiputada pretende ser candidata a la intendencia por Artigas y va a presentar una solicitud al directorio nacionalista pidiendo revocar esa inhabilitación. La Corte Electoral dio trámite a la solicitud del directorio del Partido Nacional para inhabilitar a Pablo Caram y a Valentina Dos Santos a utilizar el lema Partido Nacional. El directorio tomó la decisión el 29 de julio de 2024, pero se envió un correo electrónico erróneo, por lo que recién el 10 de enero, con la corrección del envío, el caso pasó por el organismo público. En la sesión de ayer, la Corte Electoral toma conocimiento del tenor de la nota que implica la no autorización del uso del lema a estos ciudadanos. Son más, creo que son 4 ciudadanos los que no pueden ser candidatos por el lema Partido Nacional. Así se nos comunica y bueno, la Corte Electoral tomó conocimiento y decidió emitir una circular correspondiente para que bueno, todas las juntas electorales, oficinas electorales y demás tomen conocimiento. Fuentes del Partido Nacional en Artigas señalaron que la condena de Valentina Dos Santos ya finalizó y que la exdiputada tiene intenciones de solicitarle al directorio del Partido Nacional la rehabilitación para la utilización del lema. En la medida que el Partido Nacional, que es quien toma la decisión, no comunique en contrario, se mantendrá lo que ya se nos comunicó. El plazo para eventualmente revocar esta decisión es el plazo que disponen los partidos políticos para designar sus candidatos a las intendencias, que como digo, el plazo final es el 15 de febrero, el plazo legal para comunicar a la Corte Electoral todos los candidatos a las intendencias es el 1 de marzo. Elvia Pereira, actual secretaria general del PIT-CNT y futura consejera del CODICEN, adelantó que el próximo gobierno no será refundacional, pero revisará algunas de las políticas educativas actuales. En esto de un diálogo amplio, lo que tenemos en común, lo que lleguemos a tener en común es lo que se va en esta revisión a cambiar. Hay algo que sí efectivamente se va a cambiar, tiene que ver con el peso burocrático de tareas administrativas que se le cargó a los docentes y a las docentes en las aulas. Eso sí se va a cambiar desde el vamos. Está bien tener cifras, obviamente son necesarias, está bien evaluar procesos, es necesario. Lo que no está tan bien es la carga excesiva de datos que después no se sabe qué se hace con ellos. Pereira consideró que la relación con los gremios docentes será cordial y de respeto. Dijo que le da tristeza la serie de cuestionamientos a su designación realizados por parte de la senadora nacionalista Graciela Bianchi. A esta altura, que ya han pasado varias horas, me resulta muy triste para el Uruguay, para una construcción democrática, para un país que se precia de avanzar en convivencia, que ni más ni menos que la única mujer senadora en el Parlamento, la única mujer de la coalición del gobierno actual, se refiera en esos términos denostativos de otras personas. Diferencias podemos tenerlas, y las tenemos y está bueno que las tengamos, discutir sobre las diferencias también, nunca el camino de la denostación, nunca el camino del agravio. El Movimiento por un Uruguay Sustentable entregó ayer en Torre Ejecutiva una carta dirigida al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pidiendo que no se firme el contrato por el proyecto Neptuno. El próximo lunes ya van a tener una reunión con el ministro de Ambiente designado, Edgardo Ortuño. Hoy vinimos a decir que la firma del contrato por Arasatí no debe de hacerse. No hay condiciones para que se haga esa firma. El lugar no es el adecuado, evidentemente. El agua de la zona no es la adecuada. Las intrusiones salinas hacen que el proyecto no sea completo. Obliga a generar un pólder que es un grave pasivo ambiental.
Por otra parte, no entendemos cómo se puede llegar a plantear el pagar más de 3 veces el valor de la obra. El contrato que fue autorizado a firmar tiene una flagrante inconstitucionalidad, dándole a las empresas privadas parte del manejo de la potabilización del agua, que nuestra Constitución marca es prerrogativa exclusiva de los organismos públicos. Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable se comunicaron con el presidente de la República para dar la carta en mano, pero se les informó que no estaba en Torre Ejecutiva. En la próxima semana se reunirán con las autoridades entrantes del Ministerio de Ambiente y Presidencia. Nosotros lo que esperamos del gobierno, el actual y el electo, es que este proyecto no siga adelante. Por su parte, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, confirmó que el proyecto se va a firmar, y tal como lo afirmó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Además, descartó las críticas del Movimiento por un Uruguay Sustentable vinculadas a la financiación y a la inconstitucionalidad del proyecto. Ya lo dijo el señor presidente que el proyecto se va a firmar. Lo que estamos es en una etapa en la cual hoy venimos a dar mucha información. En el caso mío vine a defender el informe del Ministerio, un informe contundente, un informe que está colgado en la página desde el 9 de diciembre y que hasta el día de hoy no ha tenido objeciones ni de la academia ni de autores políticos. Pero me pareció importante brindar la información necesaria al gobierno entrante, a efecto de que también ellos pudieran evaluar ese informe, para ver un poco las alternativas que se están pensando y demás. Y bueno, ahora, eso. El gobierno electo tiene objeciones sobre la ambientación, sobre la habilitación ambiental y sobre el proyecto en general. Hoy se presentaron alternativas. ¿Esas alternativas van de la mano de qué? Las objeciones desde el punto de vista ambiental no me fueron formuladas hoy. O sea, no han sido formuladas a lo que usted hace referencia. Lo que sí se planteó hoy fueron ver algunas posibles alternativas y demás. El gobierno está dispuesto a trabajar en cuanto a ellas, a ser receptivo en cuanto a lo que piensa el gobierno electo con respecto a esas alternativas. Y bueno, fue lo que quedamos hoy. ¿Alternativas que van por dónde? No, van que nada, alternativas a lo que es el polder y demás, lo cual ustedes ya saben más o menos que se ha manejado, pero bueno, ahora que está en consideración del gobierno electo, el hecho de que bueno, ya se llevan las alternativas que podíamos manifestar nosotros. También negó algunos de los argumentos expresados por el Movimiento por un Uruguay Sustentable. Tuvimos 3 interpelaciones en donde dimos claramente que el financiamiento estaba, y desde el punto de vista que aparte este proyecto no es inconstitucional. Me parece que eso fue totalmente aclarado en 3 interpelaciones. Este es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo. El personal no médico de la mutualista Casmu va a realizar un paro de 24 horas el próximo lunes. La medida es en rechazo a la tercerización del servicio de carnet de salud que desde el 20 de enero la prestadora va a realizar en el Centro Médico Sur y Palermo. Desde el sindicato denuncian que el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, está incumpliendo con su palabra porque se comprometió a no avanzar en las tercerizaciones hasta el final de su mandato en diferentes ámbitos de negociación. A través de un comunicado, AFCASMU expresó que esta situación se suma a la tercerización del servicio de tomografía y del funcionamiento del piso 7 del Sanatorio 1 y genera nuevas incertidumbres en el plantel de funcionarios de los sectores involucrados y en el funcionariado en general. Por eso, además de adoptar la medida de paro para el lunes 20 de enero, el sindicato solicita una instancia tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En este segundo bloque de MBD Noticias recibimos al politólogo Omar Fuentes, quien además hizo una tesis realizada sobre el chavismo en la OEA y la democracia venezolana, un doctorado además en ciencia política sobre el autoritarismo en América Latina y la influencia de los regímenes democráticos. Bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias. El doctorado lo estoy haciendo ahora. Ah, bueno, bien. Transitándolo. Transitándolo. Hablar de Venezuela es como un montón, ¿no? Pero ¿cuál es la primera mirada que podemos dar hacia una situación que en la región es un foco importante del debate, por decirlo menos? Venezuela es un problema regional, pero también para la ciencia política actual es uno de los ejemplos más claros de degradación democrática, de ese proceso largo y continuado, pero lento, que va dando señales y los indicadores van mostrando de cómo las democracias van perdiendo calidad y van muriendo desde adentro. Un libro famoso últimamente de cómo mueren las democracias refleja eso a nivel general, pero la ciencia política estamos estudiando a Venezuela como ejemplo, entre otros casos, de cómo se van
perdiendo calidad institucional y cada vez profundizando más un régimen autoritario o, bueno, una dictadura. Y a nivel regional, las consecuencias directas de eso es la falta de transparencia, la falta de coordinación, el problema de diálogo, que entre otras cosas repercute en migración, mercado negro, narcotráfico, peligros de terrorismo, etcétera, que todos elementos que seguramente vamos a charlar, pero que están en la discusión. ¿Cómo se llega a esto? En Venezuela en particular se llega, podríamos irnos mucho más atrás, pero se llega por un descontento social que de alguna forma efectivamente de la gente tenía con el sistema político, lleva a un agente autoritario como Chávez al poder, que construye su poder en base a ese descontento con la democracia anterior, construye una nueva constitución, expulsando a otros, porque la constitución bolivariana del 99 se construye con un proceso que empezó y discutía su legitimidad y arrastra un montón de problemas y continúa un montón de problemas, yo creo que por la exclusión de otros actores. Un actor fuerte que excluye a otros y que empieza a acomodar las instituciones para beneficio propio, para seguir en el poder y para de alguna forma concentrar cada vez más poder y acomodar todo a eso, a sus intereses y a su gusto. Y eso se va, estoy hablando 1999, 2000, el golpe de Chávez en el 2002, que se sigue profundizando la crisis, la exclusión de los actores, lleva años después, con la muerte de Chávez en el 2013, a un actor que no tiene tanto carisma en la sociedad como es Maduro, profundizando esa crisis institucional interna, esa deslegitimación, porque ya no tiene ese mismo vínculo, esa misma fascinación que generaba Chávez en el pueblo, va cayendo el apoyo popular y cada vez para mantenerse en el poder es más costoso para el régimen. Ya no es solamente una cuestión de dinero y clientelismo y corrupción que tiene que seguir fomentando y que aumenta los costos económicos de eso, sino que el control social a partir del clientelismo es más caro porque no puede darle ese vínculo ideológico sentimental que antes lo hacía Chávez. El punto es que hoy están discutiendo si existe el madurismo como oposición al chavismo, porque hay un intento de quiebre en el chavismo de ex-chavistas que no quieren seguir en esta lógica de Maduro o esta lógica más autoritaria y quieren construir una opción diferente de izquierda, reivindicando a un chavismo diferente. Ahí hay Jorge Barreto, entre otros líderes chavistas reconocidos, perseguidos actualmente por el régimen de Maduro, que intentan construir una política diferente porque entienden de que hay que hacer otra cosa. Ahora, yo te pregunto, porque hay mucha gente que dice, bueno, esto es un manejo de potencias que no están en Venezuela. Estados Unidos, es como una pelea entre Estados Unidos, Rusia, China, no sé. ¿Cómo se enmarca esto para luego hablar ahora sí del tercer mandato? ¿Cómo llega este tercer mandato? Que hubo elecciones. Sí, también. Bueno, elecciones hubo. Sobre el resultado podemos hablar en unos minutos, pero elecciones hubo. A ver, el petróleo es real, los intereses son reales, el interés de Estados Unidos es real, como es real el interés de China y Rusia, pues son grandes tanto compradores como proveedores de distintos elementos y además financistas. Requieren de Venezuela sacar petróleo para financiarse o cobrar deudas que tienen, o incluso deuda pública que ha contraído desde Chávez en adelante. Entonces hay un problema económico real que funciona, que juega sobre la mesa y que de alguna forma es el que estructura todo esto. Después hay otros elementos como intereses geopolíticos que pueden tener otros actores, por ejemplo China sobre América Latina, y ahí los socios financieros de China son, bueno, todos los países que puedan comerciar y articular, y eso a Estados Unidos obviamente le impacta o le preocupar sobre su patio trasero, por decirlo de la forma como lo conceptualizan. Entonces, efectivamente, regionalmente es un problema cuando las cosas no pueden ser medianamente transparentes, con contratos y con elementos a la vista que uno pueda, en todo caso, discutir y enjuiciar. ¿Y quién lo sostiene? ¿A quién? A Maduro. Y a Maduro hoy se sostiene por las armas, no tiene legitimidad democrática. Hasta ayer, hoy no lo revisé, pero hasta ayer la página del CNE, que es del Poder Electoral en Venezuela, seguía caído, no hay datos oficiales, no han mostrado un elemento que sustente
lo que dicen, que es que ganaron. Incluso si uno ve los videos del día de la elección, la cara de los chavistas era una cara de derrota. Los militares que estuvieron respaldando, cuidando el voto, saben el proceso, de alguna forma no es como lo declararon, y hasta que en realidad Maduro no salió a decir ganamos las elecciones, la gente tenía la sensación de que había perdido. Entonces, efectivamente, sin legitimidad democrática... Bueno, eso puede pasar en cualquier lado, ¿no? Sí, pero cuando es tan abrumador como efectivamente lo vio el pueblo venezolano y se respalda con las actas que efectivamente pudieron sacar, que son copias, o sea, no es, es un respaldo electoral que certifica lo que está diciendo la oposición. Y eso lo vivió todo el mundo, o sea, salvo en algunos circuitos muy puntuales, en todos gana la oposición a Maduro. Porque la oposición es tan alta que no es Edmundo González, Urrutia, él, o María Corina, ella, sino que es el descontento con el régimen de Maduro es tan grande que cualquiera que logre coordinar esa oposición va a ser una derrota contundente a lo que no pueden ya mentirlo. Por eso digo que están ocultando la información. También ha habido movilizaciones, capaz que en la previa fue más grande que con esta última, ¿no? ¿Cómo se evalúa esa salida a la calle? En pro y en contra, ¿no? Hubo movilizaciones para los dos lados. Sí, movilizaciones siempre hay, es cierto, efectivamente, para los dos lados. Ahora en enero se han visto pocas, la oposición ha tenido movilizaciones en distintos lugares, no ha sido una concentración masiva. Ahí hay toda una discusión de si efectivamente es por una cuestión de seguridad o de capacidad de convocatoria de grandes masas, o efectivamente el miedo, la represión que hubo a partir de las elecciones, represión puntual, seleccionada, perseguir a personas que estuvieron en la marcha o que movilizaron o que agitaron para hacer marcha, genera un miedo, un descontento, un miedo sobre todo para poder manifestarse en contra. Los venezolanos a partir de julio empezaron a tener 2 celulares, dicho por amigos que dicen, claro, tenemos uno para poder sacar fotos y mandar al exterior y otro que es el que usamos permanentemente porque tenemos miedo a que por eso nos lleven o nos vayan a buscar. Y hemos visto secuestros, hemos visto diferentes elementos que hablan de la represión a la movilización y a la libre expresión del descontento. Claro. Entonces eso, juntado con el desánimo, que efectivamente es una de las cosas que promueven de ganamos y seguimos acá y vamos a seguir, etcétera, etcétera, juega como una válvula de bajar la presión y que la gente se vaya del país para que no sigan generando presión interna que pueda generar un quiebre en las Fuerzas Armadas. ¿Qué puede pasar en este tercer mandato? Que llega de manera distinta además, ¿no? Que Total. los otros anteriores. Yo insisto, esto es una profundización. Venezuela dejó de ser democrática en el 2017, cuando es expulsada del Mercosur, bajo la cláusula democrática. Y en el 2018 Maduro se reelige por un periodo, desconociendo la Asamblea Nacional, ya en un proceso sin legitimidad. Lo que vimos ahora el año pasado, en julio, fue la culminación de un proceso donde las elecciones ni siquiera se muestran los resultados. Todos los elementos nos dicen que efectivamente perdieron el apoyo popular o incluso matemáticamente el cálculo de los votos que tuvieron y que referenciaron. Lo que pasa ahora es que Maduro está sin legitimidad y es un gobierno de facto, por decirlo, o sea, se mantiene por las armas, pero la capacidad de hacer convenios, de refinanciar deuda, de sacar leyes que puedan ser, que intenten ser legitimadas a nivel internacional, va a ser todo discutido. Entonces, a nivel internacional se le va a complicar para hacer negocios, refinanciar la deuda, conseguir crédito, etc. Entonces, económicamente va a tener un problema. Y ese es el gran problema que le surgía con Juan Guaidó. Era un actor que de alguna forma desde afuera cuestionaba la legitimidad para hacer negocios con el extranjero. No tanto internamente, sino con el vínculo con el mundo. Bien, recién, ayer en la OEA, la Organización de Estados Americanos, 14 países, volvieron a rechazar este tercer mandato, no todos, no vi a Brasil, por ejemplo, pero también, sí estaba Chile, es decir, hay algunos gobiernos ya de la región de izquierda que no están apoyando a Maduro. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el poder que pueda llegar a tener
solución o una declaración de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se ha expresado en estos últimos días, en un vínculo que también ha sido complejo de Venezuela con la OEA, ¿no? Bueno, mi tesis yo reconstruyo un poco eso para dar contexto a toda esta discusión y para entender de dónde venimos. La CIDH está discutiendo a Chávez desde el año 2000. Del año 2000, 2002, o sea, con la polarización. Entonces esto viene de larga data. La OEA tuvo un cambio, sobre todo con Almagro, que empezó a construir elementos de prueba en el 2016, con largos informes sobre violaciones de derechos humanos, y cambiaron de alguna forma el posicionamiento, lo que lleva al chavismo a no poder evitar la discusión y tener que irse de ese foro internacional. El chavismo lo que siempre ha tenido es la capacidad de hacer aliados a través del dinero. También decían que Almagro estaba como focalizado. Sí, no lo discuto. Puede ser que sus intereses estuvieran trabajando para derrocar al chavismo. Probablemente sea correcto. No fue mi foco de estudio, pero efectivamente una cosa no quita la otra. Claro, pero ¿qué puede hacer ahora? ¿Qué puede hacer la OEA? Si uno entiende que Venezuela entró en cualquier país entró en una dictadura, los elementos teóricos nos dicen que las transiciones hacia las democracias son con dobles presiones, presión interna y presión exterior, ¿no? Presión de la comunidad internacional. En ese doble juego, en algún momento, la cúpula, los duros, digamos, o sea, Maduro, Diosdado, Vladimir, que tienen precio por su cabeza además, o sea, que efectivamente no tienen margen de escapatoria, tienen que soltar el poder para que una segunda capa, menos comprometida, pueda acceder a hacer una transición a la democracia y efectivamente derrocar a los duros en ese nuevo juego. Entonces la presión exterior juega un papel muy importante, y que los aliados por izquierda dejen de apoyar al régimen, porque aparte es radioactivo, o sea, hoy cada día pesa mucho más defender al chavismo, el punto es mejor no discutirlo. Claro. Para ayudar a la transición en Venezuela. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los posicionamientos en Uruguay, ¿no? Que, por ejemplo, sí el Parlamento, con la mayoría del oficialismo, dijo que era cuestionó como una dictadura. El Frente Amplio dice que es una pérdida de calidad democrática. Agarrá el micro, que va a ser más fácil por el audio. También acá se polariza el debate por Venezuela. Y hay un cambio, además, en el Frente Amplio, ¿no? Hay un cambio porque creo que a esta altura hay como digo, es tan radioactivo estar cerca de Maduro, porque es tan evidente el proceso de deterioro democrático, ¿no? O sea, bueno, la consolidación de la dictadura, que es entendible que de alguna forma los que tuvieron esperanzas en que pudieran hacer un proceso hacia espacios más democráticos, ya estén cansados. Incluso Lula se bajó de eso y bloqueó la entrada al BRICS, porque Maduro en realidad no responde ni siquiera a los amigos o a los consejos de los amigos. El BRICS es esa agrupación de Brasil, Rusia, India y China, ¿no? De países emergentes. Exacto, ese foro contrahegemónico de Estados Unidos. Entonces, a nivel interno de nuestro país, es entendible que haya todavía algunos que, como hemos visto, tengan como ideológicamente un acercamiento o una esperanza de que pueda haber ahí un camino diferente a la democracia representativa y una construcción, digamos, por izquierda alternativa. Pero claramente hay otros actores que están identificando que no, que esto se terminó y que esto en realidad cada vez va peor, que si uno miraba elementos era muy evidente que esto iba a empeorar, pero que también está el oficialismo, próxima oposición, haciendo un juego con esto, que es entendible, o sea, puede ser doble, puede ser una convicción real y además un juego utilitario. Entonces, ese juego siempre se va a dar. La decisión está en cada uno si lo acepta o no lo acepta. Bien, ya para cerrar, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? En los próximos meses, yo en principio espero ver la política exterior de Estados Unidos. Marco Rubio es un agente que mira mucho hacia Latinoamérica, entonces ahí podemos esperar, no sé si sorpresas, pero como una preocupación. Y yo
me preocupa porque la Constitución bolivariana habla de que entre los primeros 4 años, si a la ausencia del presidente se tienen que hacer nuevas elecciones, así que si todo sigue igual, me preocupa la continuidad o la vida, por decirlo de una forma, de Maduro, porque es la válvula que creo que puede estar jugando para un cambio en Venezuela. Ojalá que en realidad se dé un cambio a través de un proceso constituyente con todos los actores, no lo que están mencionando ahora el chavismo, que es excluir y hacer una constitución propia. Si hacen eso van a seguir profundizando la crisis y seguramente lleve a que Maduro salga por las malas, con agentes extranjeros o internos que lo derroquen. Si va por ese lado, vamos a peor, y si va por el lado de efectivamente incorporar actores de la oposición que construyan un diálogo y hagan una constitución con todos, quizás en realidad podamos ver que en Venezuela se encausa, pero no soy optimista. Omar Fuentes, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Bien, y nosotros ahora vamos con otros temas, porque la Intendencia de Montevideo implementó una serie de talleres para adolescentes orientados a prevenir el consumo problemático de sustancias. Son los talleres para familiares de personas que usan sustancias psicoactivas. Básicamente lo que hacemos ahí es intentar conocer cuáles son las problemáticas de cada familia y realizamos talleres multifamiliares donde lo que hacemos básicamente es intentar trabajar las dimensiones emocionales que los usos problemáticos de sustancias también causan en cada familia. Los usos de drogas en general y de sustancias psicoactivas son un fenómeno que a todos nos provocan cosas distintas. Ahora, en enero, es un momento determinante que hay algunas familias que necesitan o requieren apoyos emocionales producto un poco de las fiestas o de situaciones que provocaron algún desgaste en la convivencia o determinadas situaciones, y lo que hacemos básicamente es recibir a esas familias, construir un camino y acompañarlas en sí. La Intendencia también trabaja especialmente con adolescentes para la prevención del consumo. Elaboraron un protocolo que atiende directamente a grupos de adolescentes, un piloto que probaron en 2024 y que implementarán de manera más amplia en 2025. Los adolescentes hacen un fenómeno que se llama la norma social, y que lo que trabajan es la creencia de que mi compañero o mi compañera usa más sustancias determinadas de las que realmente hace. Entonces lo que hacemos básicamente es identificar, medir las cantidades de sustancias que consumen y demostrar algo que está en la teoría en general, que no es tanto en sí lo que se consume, sino más la creencia de lo que se consume. Y acompañamos a cada grupo por 4 encuentros. Eso como uno de los fenómenos uno de los modelos que tenemos para trabajar los consumos de alcohol y de bebidas energizantes. Y el acuerdo de cese al fuego en Gaza está atravesando algunos momentos de duda tras las acusaciones israelíes de que Hamás está incumpliendo lo pactado en torno a una lista de palestinos que serían liberados. El portavoz del gobierno israelí, David Mercer, dijo este jueves que Hamás ha creado una crisis de última hora al introducir cambios después de llegar a un acuerdo en referencia al alto al fuego pactado el miércoles entre ambas partes y anunciado por Qatar. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció este jueves que el gabinete del jefe de gobierno no se reunirá como estaba previsto para aprobar el alto al fuego en Gaza y con ello permitir la liberación de decenas de rehenes hasta que Hamás dé marcha atrás en lo que llamó una crisis de último minuto. Inicialmente se esperaba que el gabinete israelí ratificara el acuerdo esta misma jornada, pero la oficina de Netanyahu acusó a Hamás de incumplir parte del acuerdo en un intento por extorsionar concesiones de última hora sin ofrecer más detalles, aunque el grupo islámico aseguró mediante un comunicado oficial que está decidido a respetar el acuerdo tal como fue anunciado y que no sabían de qué exigencias hablaba Netanyahu, desmintiendo a su contraparte. Mientras se discuten los alcances del acuerdo, las fuerzas israelíes continúan atacando la franja de Gaza, donde hoy la defensa civil reportó la muerte de casi 80 personas y más de 200 heridos tras los bombardeos, mientras que en la localidad de Jenin, en la Cisjordania ocupada, al menos 6 palestinos murieron a manos de las fuerzas de Israel. Y en Brasil la justicia negó la solicitud de Bolsonaro de salir del país para asistir a la asunción del presidente de Estados Unidos, en la toma de Asunción, el 20 de enero, Donald Trump.
El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, rechazó la solicitud de devolución del pasaporte al exmandatario hecha por su defensa para poder realizar el viaje a Estados Unidos y participar en la ceremonia de asunción del presidente electo Donald Trump. Esta es la cuarta ocasión en la que la máxima corte niega la devolución del documento a Bolsonaro, que le fue retenido en febrero del 2024 y que tiene prohibido salir de su país por estar inmerso en una investigación por su supuesta participación en un intento de golpe de Estado, trama con la que se buscaba impedir la investidura del actual mandatario Lula da Silva. En la resolución se señala que no hay duda de que desde la decisión unánime del Supremo Tribunal de retener el pasaporte no ha existido ningún cambio fáctico que justifique la revocación de la medida cautelar y se menciona que el exmandatario continúa dando señales de intentar huir de Brasil para evitar la aplicación de la ley penal, recordando que poco después de ser acusado, Bolsonaro consideró en una entrevista con un periódico salir del país y pedir asilo político en otra nación. La semana pasada, el exgobernante aseguró ser uno de los invitados de Trump para su toma de posesión, algo que consideró como un gran honor, por lo que dijo solicitó a la justicia autorización para hacer el viaje y que su abogado, Paulo Bueno, envió una petición a Moraes para que le devolviera provisionalmente el pasaporte y así poder asistir a este honorable e importante evento histórico, según afirmó. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13, a las 18:55 y mañana bien temprano a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.